Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Sean muy bienvenidos a una nueva edición del canal de Pablito Volado, quien les habla. Hoy les vengo a traer un tema muy importante, que es el tema de la educación. La educación es un tema muy importante para la Argentina y para todos los países, y creo que debe ser tratado con mucho respeto y con mucha honestidad intelectual. Es un tema al cual siempre le doy mucha importancia y me parece, justamente, valga la redundancia, muy importante poder hablar de este tema. La primera reflexión que hago, y es para mí clave para arrancar este tema, es que la educación nunca es gratuita, es pública o privada, pero la educación nunca es gratuita. Esto es fundamental para arrancar cualquier tipo de análisis sobre este tema. Eh, Obviamente, cuando los países por ahí, como en el caso de Argentina, tienen mucho arraigo a lo que es la educación pública, se tiende a creer o tiende a parecer como que es gratuita. La realidad es que no. La terminamos pagando entre todos con los impuestos. Obviamente que dentro de los márgenes legales, porque la realidad es que, bueno, se vota democráticamente y se toma la decisión de tener educación pública por el voto de la mayoría, lo cual es totalmente lógico. Bueno, a partir de eso, eso no quiere decir que tengamos que negar que la educación no es gratuita, sino que en ese sentido tiene una parte que es pública y otra privada, como en el caso de Argentina. Yo para esto, como siempre, trato de tener opiniones que no sean tan sesgadas y que sean directamente una cosa o la otra. A mí me parece que con todos los sistemas se puede hacer funcionar o tratar de hacer funcionar de la mejor manera. En el caso de lo que es la educación privada, si un país solamente tiene educación privada, obviamente para la gente que quedara fuera de esa educación privada existe el sistema de vouchers, lo han explicado muchos políticos en este último tiempo, que es el hecho de que se subvencione al alumno para que el alumno con ese voucher pueda elegir él, en un hipotético caso donde todos los colegios, facultades y demás sean privados, él puede elegir en qué capacitarse y poder estudiar donde al alumno le parezca. Para mí me parece un sistema muy bueno, excelente. Si le tengo que dar una contra, es que por ahí puede llegar a venir alguien que si está en contra de eso y solamente quiere privado y no subvenciona, obviamente es un riesgo que algunas personas se queden afuera, pero en líneas generales funciona bien porque hace que compitan los diferentes centros educativos y eso jerarquiza, como decimos siempre, la competencia jerarquiza el crecimiento de la educación o de cualquier rubro del cual estemos hablando. Así que por ese lado a mí esa la verdad que me cierra mucho y me gusta mucho, pero también entiendo que dado tantos años de arraigo a la educación pública, el hecho de la cantidad de profesionales y de gran educación pública que ha tenido Argentina, la gran lucha por la educación pública, uno no puede decir, bueno, obviar toda esa historia, decir, no, ahora pasamos todo a lo privado y ya está, como decimos siempre, hay cuestiones que son también culturales. Y a pesar de que la educación pública para mí no está atravesando el mejor de sus momentos, no está en su auge, como quien dice, hay que reconocer que tiene una gran historia y tiene una gran espalda en la Argentina. Lo cual no te deja fuera de una opinión. Puedes opinar también dentro de ese marco. Yo siempre digo que hay marcos de opinión y que uno puede opinar en los dos marcos, en el privado y también en el espacio público. Y yo en el marco de lo que es la educación pública tengo una opinión muy clara. Para mí la educación pública se defiende en muchos lugares. De hecho hay mucha gente que hace una lucha extraordinaria por la educación pública. Hay gente que hay que hacer un monumento por lo que ha luchado por la educación pública, lo que ha dado por la educación pública, siendo profesionales a veces hasta estando a lo mejor menos pagos, dando más cátedras y luchando y buscando y capacitándose y jerarquizándose. Y eso es innegable, es histórico de tener, a ustedes les habrá pasado el que haya ido a la educación pública, de tener grandes maestros, como también han habido malos, pero grandes maestros, grandes profesores y muchas cosas más. Pero en algún punto ha tenido un declive y genera, como decir, bueno, ¿por dónde se sale de ese declive? ¿Cómo se puede hacer para volver a tener una educación pública fuerte, a que ese sea un fundamento argentino como corresponde? Y para mí hay una solución que es muy importante y que para mí, más allá de todas las luchas que se puedan hacer, hay una que para mí, en la Argentina, por lo menos en particular, no sé en otros países que tengan educación pública,
en Argentina no se ha dado esa lucha, y esa lucha es la que ha ido mermando y la que ha ido erosionando el sistema de educación pública. Y es el tema de que la educación pública, la primer defensa que tenemos que hacer es con el bolsillo. Podemos defenderla por todos lados de la educación pública, y me sumo a esa lucha de defender la educación pública, pero la primera forma de defender la educación pública es con el bolsillo. No puede pagar una persona que nunca va a ir a la educación pública justamente. La tenemos que pagar todos los que la usemos. ¿De qué manera? Obviamente no la vamos a pagar como si fuese un privado, porque no es educación privada, no es un colegio privado, no es una facultad privada, no es una universidad privada. Pero sí está el caso como lo puede ser la patente del auto, por ejemplo. Para mí la patente del auto es un gran ejemplo. Vos, si no pagás la patente del auto, por ejemplo, no te puedes cambiar el auto, no puedes vender el vehículo, se te complican un montón de cosas a nivel público, a nivel estatal. A mí me parece que, por ejemplo, una persona que va a la educación pública y no tiene ningún tipo de recursos, está perfecto. ¿Qué le vas a cobrar a una persona que no tiene recursos? Es lógico que para mí se merece estudiar, y corresponde para mí que pueda tener la oportunidad de estudiar. Ahora, ya si los padres de esa persona tienen un recurso genuino, un trabajo genuino, ahí sí, por ahí un monto mínimo, muy mínimo, el ejemplo de la patente me refiero a que sea un monto, obviamente no el monto de lo que te puede salir la patente de un auto, pero sí un monto muy mínimo como para que eso vaya a la educación pública directamente, descontado del sueldo, o descontado del monotributo, o descontado de donde se pueda descontar una cuestión impositiva, ¿no es cierto? Desde un resumen de teléfono, desde un resumen de banco, desde una tarjeta de crédito. Quien más, quien menos, y tiene un celular, tiene una tarjeta de crédito, y de ahí se puede sumar un montito pequeño, un porcentaje muy pequeño, para poder aportar a la educación pública. Creo yo que eso es lo que falta. Tenemos muy buenos alumnos de educación pública, muy buenos profesores de educación pública, mucha gente que ha luchado por la educación pública, pero no la estamos defendiendo con el bolsillo. Y sí, es muy importante, porque por más que sea pública, necesita recursos, necesita crecer, necesita jerarquizarse, necesita dar un mejor servicio, que más gente quiera ir a la educación pública. Ojalá la educación pública le gane a la privada, pero el asunto es que la tenemos que sostener de alguna manera. Y no la puedo sostener. Por ejemplo, yo le digo en el caso mío, yo hago el curso de técnico, y yo el curso de técnico lo pago. Yo no puedo sostener, yo no quiero estudiar hoy en la educación pública. Yo no debería tener que sostener eso. Sin embargo, con mi impuesto tengo que pagar. Es un ejemplo, a mí no me molesta, pero entiendo que haya mucha gente que diga, no, mira, yo no quiero, y está bien. No, para mí no me parece justo que aquel que no la va a usar nunca tampoco la termine pagando. Me parece más justo que la paguen todos aquellos que la usan en muy cómodas cuotas. Por supuesto no va a ser como para un privado, porque no tiene sentido, sino serían privadas también, pero con un monto muy ínfimo, que se siga pagando post la persona, por ejemplo, el que no tiene recursos, y tal vez sus padres tampoco tienen recursos, una vez recibido, una vez teniendo su primer empleo, recién ahí que se le empieza a cobrar ese pequeño monto mínimo, y que sea muy a largo plazo, sin ningún tipo de que no sea algo tan grosso, lo que sea muy a largo plazo. Ya una vez que la persona ya tiene trabajo y puede aportar en blanco, obviamente que es fantástico, porque desde ahí se puede usar un monto muy mínimo. ¿Para qué? Porque así como esa persona se recibió en una universidad pública, viene otro que también necesita eso. Entonces está bueno que entre todos, desde el lugar que podamos, como ya le digo, quien más que menos tiene un celular, quien más que menos tiene un abono de teléfono, una cuenta bancaria, lo que sea, con un muy mínimo monto se puede sostener la educación pública, y puedes tener las dos alternativas. Entonces yo en ese marco de educación pública, más allá de que por ahí no estoy 100% de acuerdo y soy más de la educación por voucher, pero en el marco de educación pública me parece que se puede generar que se empiece a pagar un monto mínimo que termine haciendo que haya bancos, que haya elementos, que los profesores tengan buenos sueldos. ¿Por qué lo vamos a tener mal si son excelentes profesores? Y un montón de esas cuestiones que para mí terminan haciendo que muchas veces la gente se vuelque más por el privado que por la educación pública. En líneas generales mi pensamiento es ese. Para mí las dos pueden convivir. No hace falta que sea todo privado, no hace falta que sea todo público, se puede convivir para que las personas tengan la libre elección, que mejor que la competencia. Pero claro, para mí, aquel que elija debe sostenerlo con el bolsillo. Obviamente el de la educación privada lo va a sostener mes a mes, y el de la educación pública lo va a sostener muy progresivamente, en una cuestión para mí más residual, en un pago más residual, un pago mucho más ínfimo, pero lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer porque
sino lo que termina pasando es que termina perdiendo esa oportunidad, así como una persona se recibe, le termina dejando campo minado a la que viene, que también quiere estudiar en una educación pública. Y el hecho de que, como es ahora, que no lo cobran a todos, termina haciendo que tal vez una persona que no va a utilizar la educación pública y termina refunfuñando o sintiendo un mal humor o sintiendo un malestar, o esa plata en vez de invertirla en otra cosa, la está invirtiendo en eso y no le sirve y termina siendo injusto. Y me parece que este es el momento de dar ese cambio. Si logramos dar ese cambio, creo que la educación pública argentina puede volver a ser ese modelo de educación o esa lucha de educación pública que lo ha sido durante los años de auge. Pero siempre y cuando se defienda desde el bolsillo. Hay que defender la educación pública desde el bolsillo y no siempre en la lucha de cultura, que es fantástica, pero también hay que hacer que la educación pública pueda tener recursos genuinos y que se sepa de dónde salen y que se sepa a dónde van, como para poder tener un nivel en ese sentido. Bueno, en líneas generales, esa es mi opinión. Me parece que es mi consejo, es la idea que yo propongo para decir, bueno, vamos hacia un sistema mucho más justo, mucho más igualitario y que les dé oportunidad a todos, porque ya le digo, no es solamente el que se recibe, es el que se recibe y después viene siempre otro atrás, y siempre eso es una cadena que sigue y tenemos que generar que al contrario, que el que viene atrás tenga más servicios, tenga más oportunidades dentro de un centro educativo y no que por ahí se vayan achicando las posibilidades. Así que bueno, gente, después de todo este comentario, esta reflexión, nuevamente agradecerles. Somos 85 suscriptores. 85 suscriptores del canal de Palito Volado. No tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes. Estamos a full, somos ya una banda grande, vamos con todo, seguimos adelante. Por favor sigan suscribiéndose, denle me gusta y sigan por favor viendo los videos de Palito Volado. Y bueno, vamos al canal, vamos con todo, vamos Palito Volado. Arriba nomás, vamos.